Hola, buenos días o buenas tardes o buenas noches, que con esto de la tecnología nunca se sabe. A todas las lectoras y lectores de la comuna, así también como a las escuchantes o a las videntes, que también hay mucho de eso en la web últimamente. La verdad es que proponernos pronosticar qué va a suceder en la región conocida como el corazón del mundo, como así la llamó Eisenhower, y no porque en ella nacieran las tres religiones del libro, sino porque ella contiene los recursos naturales, los recursos energéticos que todavía siguen moviendo al planeta, es bastante complicado, por no decir prácticamente imposible. Entre otras cosas porque ya no por las dinámicas internas de la región, que sí pueden ser más o menos conocidas o fáciles de interpretar, sino por el papel que está jugando muchos actores externos, fundamentalmente Estados Unidos, que se nos dice que está en absoluta retirada en la región, o se anuncian su retirada de países como Siria o algunos otros, y luego pues realmente lo que sucede es que no solamente no se retira, sino que aumenta sus fuerzas o las sustituye directamente por mercenarios que están haciendo el trabajo que hacían Estados Unidos. Por eso, en esas tensiones que hay constantemente entre Trump y el Estado profundo, no sabemos quién se lleva el gato al agua y no sabemos cómo predecir qué va a suceder en la región en un futuro. No obstante, sí que hay ciertos atisbos, ciertas tendencias que sí nos pueden dar pistas de lo que va a suceder, y eso vamos a hacer en los próximos minutos. Vamos a intentar hacer un breve repaso de país por país de lo que está aconteciendo en la zona y de lo que puede acontecer en 2020. Por comenzar por algún sitio, lo podríamos hacer por dos conflictos que tienen visos de que durante el año 2020 puede mejorar o incluso podrían acabar, al menos en su fase de alta intensidad. Me refiero tanto a Yemen como a Siria, ¿no? En primer lugar, hablaré de Yemen porque, bueno, suele ser, como decimos siempre, la guerra más olvidada del mundo y la catástrofe humanitaria más grande que existe en estos momentos en el planeta, ¿no? Hay ciertas señales positivas con respecto a Yemen que pueden estar indicando que estamos ante la toma de algún acuerdo importante entre las partes. Por un lado, bueno, Arabia Saudí ya ha reconocido que los hutíes tendrán un papel relevante en el futuro del gobierno, con lo cual, bueno, se abre una opción bastante interesante que hasta el momento había sido negada. Y luego, por otro lado, la pericia de las fuerzas hutíes y del ejército yemení contra el agresor saudí cada día es mayor. Están llegando, bueno, ya visteis las capacidades que van teniendo misilísticas, incluso de drones que están atacando a la refinería, a los aeropuertos, ya muy dentro del Estado árabe. Y esto está haciendo que Arabia Saudí no pueda seguir manteniendo durante mucho tiempo la guerra en pie, ¿no? Y por otro lado tenemos a Siria. Este quizás sea el último año de guerra contra Siria. La ofensiva en Idlib va viento en popa, se están eh, liberando cada vez más ciudades que estaban en manos de los terroristas. Y bueno, en unos meses quizás hayamos visto el final de la ofensiva en Idlib, y lo que tengamos que ver será la solución a la invasión turca y a la invasión norteamericana con ayuda de los kurdos de la YPG, ¿no? Pero una vez solucionado prácticamente la toma de la casi totalidad del suelo sirio, bueno, lo otro posiblemente será un acuerdo más o menos diplomático que se tomará en cuestión de meses. Ya digo, probablemente 2020 sea el fin de la guerra de agresión contra Siria. Por contra, las malas noticias vendrán de tres sitios a los que ya nos tienen acostumbrados a este tipo de situaciones. Por un lado, tenemos a Libia, ¿no? Lo que sucede en Libia en estos días, lo que se está vislumbrando es que la guerra se va a internacionalizar de manera más visible. Parece que Turquía va a entrar a proteger Trípoli de las manos de la ofensiva que ya ha iniciado en teoría final Jalifa Haftar,
y bueno, será el escenario en el que estarán peleando parte de Europa contra otra parte de Europa, y Estados Unidos y Rusia contra Qatar y Turquía, etcétera, etcétera. Realmente no podemos esperar nada bueno de ese frente. Tampoco vamos a esperar nada bueno de lo que suceda a nivel internacional, al menos en Palestina, ¿no? Si bien por un lado tenemos al Tribunal Penal Internacional que va a empezar a juzgar a Israel por crímenes de guerra, que ya era hora que sucediera, la situación parece que se va a estancar, si no va a empeorar, ¿no? Vamos, dependerá también quizá un poco de lo que suceda con el gobierno este de Israel, que no acaba de formarse. Pero en teoría veremos probablemente la cristalización al menos pública, de lo que se ha llamado el acuerdo del siglo, y veremos cómo se posicionan el resto de países árabes, pero luego jamás va a ser un acuerdo, es una imposición de Estados Unidos, apoyada en los dineros fundamentalmente de Arabia Saudí y de otros países del Golfo. Pero de luego un acuerdo que incumpla o que vaya a incumplir los derechos inalienables del pueblo palestino, las resoluciones de la ONU y todos los consensos internacionales en cuanto a la cuestión palestina, desde luego no tiene visos de que vaya a prosperar de ninguna manera, y que lo único que va a hacer es enquistar un poco más la guerra, ¿no? Y finalmente, pues tenemos otro grupo de conflictos que van a seguir su curso en 2020, que van a seguir evolucionando sin que podamos llegar a un final concreto, ¿no? Por un lado tenemos a lo que está sucediendo en el Golfo Pérsico, ¿no? Donde continúa la disputa entre Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos contra Qatar, ¿no? Nadie piensa que el condicionado que le pusieron para restablecer relaciones diplomáticas vaya a ser aceptado. Yo no veo a Qatar cerrando la cadena Al Jazeera, o tampoco veo a Qatar rompiendo las relaciones diplomáticas con Irán, porque están condenados a entenderse, ya que tienen el mayor yacimiento de gas del mundo, ya lo tienen compartido en sus aguas territoriales, y de momento están explotándolo juntos, y van a tener que hacerlo así mientras haya gas debajo del agua, ¿no? Y así será. Pero mientras esa disputa continúa, bueno, los chinos siguen dando pasos firmes en la presencia en la región, y ya no solamente a través de construcción de infraestructura o de compra de petróleo, etcétera, sino que han anunciado que en el puerto de Gwadar, en Pakistán, que está justamente en el mar de Omán, en la puerta del Golfo, van a hacerse con una supuesta base económica que todo el mundo sabe que finalmente va a ser una base militar, y va a permitir pues que Irán no esté solo en la disputa que mantiene con el resto de países del Golfo, y además con Estados Unidos, sino que China va a estar presente también en la región de aquí a quizás 2020, pero bueno, probablemente sean unos cuantos años más, ¿no? En Irak, la verdad es que sí que no tengo ni la más remota idea de lo que va a pasar, ¿no? Lo que está claro es que el primer ministro acaba de dimitir, el presidente ha dimitido, está amenazando con la dimisión, y bueno, va a haber que reformular un poco de nuevo el país, y bueno, a ver qué sucede con la presencia militar de Estados Unidos, o con los bombardeos que Israel no para de hacer sobre las fuerzas chiíes iraquíes. Este año yo creo que va a ser bastante clave en este sentido. Bueno, en Líbano también tenemos otro conflicto que parece algunos lo vinculaban a una especie de primavera árabe. Esto al final ha sido bueno, realmente Estados Unidos estaba prácticamente detrás de lo que se estaba cociendo en el país. Es cierto que Líbano necesita una transición, porque todavía se sigue rigiendo bueno, los restos del colonialismo francés, y que ahora mismo eso está totalmente debería estar totalmente superado, la forma de repartirse parlamento, primer ministro y presidente, y que habrá que hacer una transición, pero no la que quiera Estados Unidos, ni la que estará forzando a Estados Unidos con Arabia Saudí y compañía. Y finalmente pues tenemos también, por citarlo aunque sea muy brevemente, a Irán, que probablemente, a pesar de todo el bloqueo, de toda la presión
esa presión máxima que dicta Estados Unidos, parece que Irán se está recomponiendo y va a seguir resistiendo. De momento, pues prácticamente vende casi 1 millón de barriles de petróleo diario a Estados Unidos y bueno, las maniobras que están haciendo perdón, a China, y la maniobra que están haciendo en estos momentos junto con Rusia y con China, o que van a hacer en estos días en la región, es un aviso a navegantes de que Irán no está solo y que poco a poco está diversificando sus exportaciones. Evidentemente no la está haciendo en dólares, y eso es lo que puede servir para sortear esas opciones.